gente, ¿qué tal? En esta ocasión estoy haciendo esta lectura para la temática de Día de Muertos. Entonces, voy a leer este cuento. Es la primera vez que lo conozco. Se llama El sonámbulo y la muerte de Hugo Victor. Desconozco si estoy leyendo el apellido, si el apellido es de cuál es el origen de este. Empezamos. Mi primo Sergio era sonámbulo y cada vez me acuerdo de sus ataques. Una vez me da risa y otras tristeza. La verdad es que ser sonámbulo no es nada divertido. Cuando empezó con los ataques de sonambulismo a los 10 o 12 años, no podía acordarse de lo que ocurría. Siempre nos enterábamos por su mamá o sus hermanos, pero después de esa edad ya podía relatar con todos los detalles cada vez que le daba uno. Y para mí eran los cuentos más fantásticos y terroríficos que podía escuchar. La verdad es que no presencié solamente uno de sus ataques, el que tuvo una siesta de domingo. Ese día habíamos vuelto de una pesa en Puerto Las Palmas y pienso que ese ataque le dio por todas las cosas que nos ocurrieron en ese viaje de regreso. Más ya nos podríamos haber tenido. Salimos del puerto a la mañana en nuestros aquí cansados y mal dormidos. Los hermanos Moraro y yo, y a eso de las 10 más o menos, veníamos a trotecito. De repente el caballo pegó un corcoveo y unos relinchidos se quedó desbocado como loco. Nos pegamos una flor de julepe. Coco tiraba de las riendas para frenarlo. Sergio y yo queríamos tirar del sulky y eso al todo el mundo. Se cayó el caballo a la cuneta, tumbó el sulky y fuimos a parar a un charco los tres juntos. El pobre animal empezó a temblar, vomitaba, fetelaba y nosotros estábamos muy asustados. Recién ahí nos dimos cuenta de que se estaba muriendo el noble caballito y enseguida se murió de todo lo más. Nos dio mucha pena porque era muy bueno y guapo. Fue una lástima que estuviera tan viejo. Salimos del charco embarrados hasta la coronilla. Manchamos el sulky y acomodamos un poco las cosas. Entonces Paco, en su conducción de hermano mayor y jefe de la expedición, nos dijo que teníamos que ir hasta la casa a buscar otro caballo. ¿Aquí está la casa? Gritó Sergio. No hay otro remedio, le contestó Coco. Nos queríamos morir, pero porque la casa quedaba a unas 3 leguas y si queríamos acortar camino había que atravesar montes enteros y pajonales. Ahí nomás empezamos a caminar tentándonos a un mogote, muertos de hambre y con sueño. Y cada cuando hablábamos un poco después nos decíamos contra el caballo, contra Coco, y otras veces caminábamos un largo trecho en absoluto silencio. Y otras veces la cosa es que después de esa travesía de 3 o 4 horas llegamos a la casa y el tío Luis, el papá de Sergio, mandó un por el caballo a rescatar a Coco y al sulky. Habíamos llegado arrastrando los pies con todo el cansancio de los 3 días de pesca, el julepe con el caballo muerto y encima esa terrible caminata. La tía Isabel nos sirvió un guiso de arroz y nos comimos 3 platos cada uno. Después nos acostamos a descansar. Sergio se acostó en la pieza y yo en un catre en el patio debajo de un paraíso. Al rato me despertaron gritos y golpes. Escuché que Sergio gritaba que no lo maten y que le sacaron esas cosas que tenía en la cabeza, pero lo único que tenía en la cabeza eran sus pelos. Yo me senté en el catre y medio dormido vi que salía corriendo y gritando. Detrás de él, su mamá y su hermana. Lo alcanzaron cerca del corral llorando y dando manotazos. Lo acariciaron y le dijeron que volviera a acostarse. Después de un rato lo convencieron y lo llevaron de vuelta a la cama. Me acuerdo que mi tía siempre decía que un sonámbulo no hay que despertarlo de golpe, porque puede quedar tonto para siempre y morirse del susto. Porque cuando a una persona le da un ataque de sonambulismo, es como si estuviera viviendo otra vida.
La cosa es que Sergio dormía toda la tarde y la noche. Cuando se despertó no se acordaba absolutamente de nada. Así como en esa situación le ocurrieron otras cuantas más. Según contaban sus familiares, algunas eran muy graciosas, otras medio peligrosas. Hasta que un día Sergio me empezó a contar de sus ataques. Me dijo que no sabía si era cosa de que había hecho, estaba sonámbulo o si eran pesadillas. Estaba muy afligido porque sus padres no le creían, le decían que solo eran malos sueños y que no hiciera caso, y que no comiera tanto de noche, ni hablara de cosas raras, que con eso le iban a desaparecer sus pesadillas. Él tenía miedo porque estaba seguro de que no era sueño ni pesadilla, sino que se levantaba y sonámbulo recorría el corral o la chacra, o lo que es peor, a veces iba hasta el cementerio y estaba unos 500 metros. Lo primero que contó fue que unas noches en las que anduvo por el corral y el gallero. Los animales estaban tan acostumbrados a verlo que no se asustaban con su presencia, ni las vacas, los carneros, las gallinas, ni los gansos. Esos son los animales más bochincheros. Otra noche no solamente pasaba por la chacra del algodón, sino que llegaba hasta el cañaveral. Después yo me di cuenta de que se puso medio nervioso y empezó a contar lo que más le atormentaba. Me contó que una noche de luna, con mucha razón, salió de su casa y caminó hasta el cementerio. Entró y recorrió caminitos entre tumbas y panteones. Recordó que había muchos senderos, algunos estaban sentados sobre las tumbas y otros parados. Nadie hablaba, él tampoco. En ese instante le dije que estaba muy loco o muy borracho para haber soñado eso, pero él ni siquiera se sonrió y muy serio me dijo que eso no era nada. Me empezó a contar otra cosa más terrorífica todavía, una cosa que me puso la piel de gallina. Juro que hasta ahora me da escalofríos cuando recuerdo su relato. Me contó que en la madrugada siguiente se levantó y volvió al cementerio. Entró y empezó a caminar. Había mucha neblina y estaba fresquito. De repente se le apareció una figura nueva, con una capa negra muy ancha y larga, como las que usan los monjes, con una capucha que no dejaba ver la cara, ni siquiera la nariz. Lo único que podía ver era su mano, que no tenía carne, que era solo hueso, y en ella llevaba una guadaña. La muerte, le dijo la figura negra, y Sergio me juró que no sintió ni miedo ni nada. Simplemente se quedó parado mirándola, sin siquiera poder hablar. Quería preguntarle cosas, pero no le salía la voz. La muerte parecía adivinarle los pensamientos. Sergio pensó que lo iba a matar. No te preocupes, no te haré nada, le contestó el espectro. Sergio pensó que estaba soñando, que estaba muerto. Estaba en el límite de la vida y la muerte, y desde ahí puedes ver muchas cosas. Habló el espectro. Sergio pensó que estaba llegando la hora de su muerte. Todavía no es tu hora, pero si quieres saber la edad a la que morirás, solo piénsalo y te responderé, dijo el espectro. Sergio, sus pensamientos eran contestados por la muerte, y entonces no quiso saber nada más. Empezó a asustarlo la idea de saber todo sobre su futuro. Pudo frenar sus pensamientos y pensó en quiénes serían todas esas personas que se paseaban por el cementerio. La muerte, respondió, son las almas de los muertos que todavía están en la tierra y que ni siquiera saben dónde irán a parar. Y ahora quiero mostrarte algo. Y Sergio siguió a la muerte hasta una tumba que estaba cerca del tejido. El espectro abrió la tumba con su guadaña de un golpe. Levantó la tapa del cajón negro ovalado. Ahí se vio el cuerpo de un hombre que le pareció conocido. Era don Gilberto Casco, un hombre que había muerto hacía 3 días, un tipo antipático, malo como la peste, que tenía mucha plata y que si prestaba seguro que terminabas en la calle, porque siempre había que entregarle las chacras y animales para pagar los intereses. El tío Luis siempre decía que ese tipo era un prestamista estafador. Y la muerte volvió a ver. Este tipo era un sinvergüenza que hizo sufrir a mucha gente solo para tener cada vez más plata. Pero lo que no sabía
es que esa plata no le serviría de nada, ni siquiera para salvarlo de esto. En un rápido movimiento, la muerte le encajó la botella, lo descabezó. La cabeza voló por el aire y cayó al costado. Luego tapó el caño y la tumba y agarró la cabeza de los pelos. Comenzaron a caminar. Fueron hacia el fondo del cementerio y casi en la esquina la muerte le mostró un lugar en la tierra. Era una especie de círculo donde se notaba que la tierra estaba removida. La muerte empezó a escarbar con su guadaña hasta que hizo un pozo de medio metro de hondo, y ahí empezaron a aparecer otras cabezas sueltas. La muerte habló de nuevo. En ese lugar entierro las cabezas de las personas que infierno. Desde aquí ya está en manos del diablo. Poco a poco estas cabezas van hundiéndose en la tierra hasta llegar a un río profundo en los círculos del infierno. Sergio pensó, si es el diablo y la muerte, ¿no será la misma cosa? No, respondió la muerte. Solemos andar juntos, pero no somos la misma cosa. Luego la cabeza la tiró en el pozo y empezó a taparla hasta emparejar la tierra nuevamente. Cuando terminó de alisar el piso, volvieron a caminar entre las tumbas y conversar. O mejor, Sergio hablaba y la muerte contestaba. Ya estaba cerca de la salida. Sergio vio una figura diferente de todas las demás. Parecía una persona real, de carne y hueso. Se acercaron un poco más y lo reconoció. Era Aquelito Paredes, un muchacho del lugar, de unos 20 y tantos años, con una terrible deficiencia mental, pero que era capaz de reconocer las personas y hasta donde podía llamarlas por su nombre. Sergio vio que Aquelito movía la boca y reía, gesticulaba, pero él no podía escuchar nada y tampoco podía hablar. Entonces habló la muerte. En ese estado no puedo escuchar ni hablar a ningún vivo. Él tampoco puede verme ni escucharme. El pobre Aquelito seguía gesticulando y hablando y tomaba del brazo a Sergio como queriendo llevárselo. Ya puedes irte, dijo la muerte. Se quedó parada en medio del caminito, envuelta de neblina, donde la luna le daba lleno y parecía agrandar su fantástica figura, haciendo brillar el filoso hierro de su guadaña. Sergio no quería pensar en eso. Lo invadía la desesperación y se esforzaba por pensar en cualquier otra cosa, hasta que finalmente no pudo más y pensó, ¿cuánto faltaría para su muerte? Morirás a los 21 años, dijo la muerte. Se alejó caminando entre las sombras. Y sin darse cuenta, Sergio empezó a llorar y a caminar con Aquelito. Lo agarraba de un brazo, reía y gesticulaba. Desde ese momento Sergio se aseguró que no se acordaba de nada en ese mismo relato. De nada más. No sabía cómo llegó a su casa, qué hizo Aquelito, ni nada. Y que este mismo relato se lo había contado a sus padres, pero esto le dijeron que había sido simplemente un mal sueño y que pronto olvidaría todo. Entonces, más preocupado por él mismo que por hacer creer que del relato de su familia, un día y lo trajo hasta la casa. Delante de sus padres le dijo: Aquelito, lo tal es que encontraste la noche en el cementerio. Y Aquelito, con una risa de tonto, se estimulaba y apretaba con todas sus fuerzas las dos manos bajo el mentón, respondió: ¿y qué costaba en el cementerio? Los padres de Sergio y sus hermanos lo miraron a Aquelito y luego a él, y casi a coro respondieron: ¿cómo le vas a creer? Él va a decir cualquier cosa, hasta puede decir que te vio volando, no pienses más en eso. Entonces Sergio, que no terminaba de convencerse, lo llevó a Aquelito fuera, y allí, en el galpón, le prometió que le daría plata para que él vino si decía la verdad. ¿Qué viste o qué no viste en el cementerio? Decime la verdad. Si no me viste igual, te voy a dar la plata. Y pues estaba en el cementerio. A Sergio le invadieron la angustia y el miedo y lloró. Su vida empezó a cambiar. Tenía miedo de la muerte. Todo esto si había sido ataque de sonámbulo o pesadillas.
Si ya no sabía a quién creer. Por suerte, los ataques que tuvo después, ya no andaba por el cementerio y se encontraba con la muerte, pero la duda siempre lo rondaba en su cabeza. Era saber si esas cosas las soñaba por sonámbulo. Ahora que ya han pasado más de 30 años de aquellos relatos de mi primo, yo puedo afirmar con mucha tristeza que decía la verdad cuando contaba que esos ataques de sonambulismo y sus conversaciones con la muerte. Pero Sergio ahora ya no está, y yo sigo extrañándolo. Murió en la madrugada del 21 de abril, cuando apenas tenía 21 años.